Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, es lunes, estamos en Revolución Mental y hoy tengo el placer de tener con nosotros a Mabel Quintero. Prepárense porque ella, además de ser conferencista, de escribir muchos temas y de plantear como muchos temas sobre la organización de las finanzas, a mí me encanta porque lo hace de una forma que uno dice, por fin puedo entender por qué estoy por este tema de la plata que no entiendo ni por derecha ni por izquierda. Y ella lo explica de una manera que además uno puede entender cómo muchas cosas son posibles gracias a una educación financiera que yo creo que nunca tuvimos. ¿Cierto, Mabel? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y es verdad, no la tuvimos y en muchos colegios aún no la tienen, pero uno dice, bueno, en el colegio normal, pero sí. ¿Por qué nosotros no se la entregamos a nuestros hijos? Pues porque nosotros tampoco la tenemos. Entonces, claro. La idea es que a través de la palabra y la comunicación podamos ir pasando todas esas barreras que tuvimos, pero que ya no nos podemos seguir excusando en ellas, sino recibiendo nueva información. ¿Cómo llegaste tú a este tema? ¿Por qué se convirtió en el tema de tu vida? Cuéntame, que quiero saber. Es mi materia favorita, los bienes raíces y la deuda sana. ¿Cómo llegó a mi vida? Pues yo me fui para Bogotá, ¿sí? a hacer un intercambio a la Universidad del Rosario y allá me tocaba trabajar pues porque tenía que sostener mi intercambio, entonces como que empecé a enviar hojas de vida y mi novia en ese momento me dijo, tú eres muy buena comercial y yo no vendo nada, y me dijo, tú eres muy buena comercial, entonces empecé a enviar hojas de vida y me llamaron de una entidad que estaba iniciando en ese momento, me contrataron solamente como fin de semana y yo radicaba, pues radicar es como tomar créditos y radicarlos, sí. Muchos más créditos de lo que hacía una persona en semana y yo decía, o sea, como que yo incluso hice cuestionar esa entidad, pero pues si a esta muchachita le da tiempo el fin de semana de recoger tantos clientes, entonces ahí pasé ya al banco, en ese momento simplemente trabajaba, o sea, lo hacía porque mi papá me dijo, usted tiene que vivir de algo. Después renuncié al banco, tuve un hijo y desde mi propósito dije, voy a hacer las cosas diferentes, quiero entregar una banca diferente, quizás también porque mi hijo ya estaba en este terreno y yo quería una educación financiera diferente. Y también algo que me calaba mucho es que yo me regresé a Medellín y yo veía que a las personas les negaba un crédito el banco del logo amarillo y les negaban el crédito y la gente era como, no, Dios mío, se acabó la vida. Y yo decía, pero ¿cómo que se acabó la vida? Y todos los bancos prestan para vivienda porque la gente cree que solamente esas entidades. Entonces yo empecé como a contarle a la gente que habían muchos diferentes bancos o entidades financieras. Y pues yo empecé con 0 seguidores, ni siquiera tenía Instagram, o sea, ni siquiera era de esas personas que tenía Facebook. Te digo, pandemia lo empecé. Y entonces la gente le gustaba, pero un día dije, ¿cómo comprar vivienda sin tener cuota inicial? Me acuerdo que era como en noviembre. Y este video se disparó 2 millones de vistas y yo, pero la gente no sabe comprar vivienda porque cuando tú para vos todo eso es como normal. Claro. Pero cuando yo me di cuenta que no era normal, dije, pues me voy a empoderar y me voy a abanderar de esta responsabilidad de educar a los colombianos para que aprendan a tener vivienda a través de la financiación, pero que esa deuda se convierta en una deuda sana. Y maravilloso. Desde hasta hoy, eso es lo que hago, pues educar, o sea, es lo que me gusta. Muy bien, entonces en un momentico nos vas a educar para poder comprar vivienda, vehículo, para poder no tener colgados en las deudas para una cantidad de cosas. Ya venimos entonces con Revolución Mental. Bueno, Mabel, entonces empecemos con ese video maravilloso de ¿cómo puedo yo comprar vivienda? ¿Qué pasa si no tengo la cuota inicial? Hay como este debate que me imagino que has escuchado de las generaciones de que antes era muy importante comprar vivienda, de pronto ahora dicen las otras generaciones, no, es que yo vi a mis papás sufrir con un crédito toda la vida, yo ya no quiero eso. ¿Cómo lo ves tú y qué nos puedes enseñar al respecto? Pues eso es lo chévere de ser una nueva generación y la idea es hacer cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Entonces,
Efectivamente, muchos padres pudieron haber sufrido un montón con los créditos y antes de los 90 no podíamos hacer abonos. Entonces las personas le decían como, no, mira, yo voy a ir a pagar todo el crédito. Ah, hágale, páguemelo, pero con los 20 años que usted se comprometió a pagar de interés. Entonces, lo primero es comprender que la banca ha cambiado un montón. Lo segundo, que hay constructoras que son las que nos ayudan a, si no tienes cuota inicial, no hay problema, a través de la determinación, la paciencia y el orden financiero vas a lograr todo lo que Ajá, quieras. Y lo otro, que hay muchas estrategias para salir de forma rápida y ágil de la deuda. Está bien que estas generaciones quieran viajar y quieran hacer todas estas cosas que hacen, pero también tienen que pensar que todos vamos a llegar a una vida adulta y claro. pues, probablemente esta persona en su vida adulta, tanto que trabajó en la vida, no va a querer llegar a seguir pagando arriendo a los 80 años, porque uno como integralidad del cero, como un ser humano que es, pues se tiene que desarrollar en muchas áreas, en el área personal, en el área profesional, pero también en el área patrimonial. Y si Ujú. somos una generación mucho más avanzada, que creo que criamos a nuestros hijos de manera diferente, mucho más presentes y tratando también de subsanar lo que de pronto con nosotros pudieron haber hecho mejor, pues la idea es educarnos para también invertir, porque también estamos como en una era de la especialización. Entonces hay gente que Ajá, dice, la propiedad raíz no funciona o es muy difícil comprarle. Yo le digo, pero ¿tú por qué dices eso? Tú sabes. No, es lo que yo escucho y me claro. pego ese comentario. Entonces yo digo, desde la integralidad del ser, pues desarrollate en todas las áreas. El dinero no solamente está diseñado para el gasto, también está diseñado para la inversión. Lo que pasa es que eso no lo enseñaron. ¿Qué hay que hacer? Empezar a reprogramarnos, a recibir información diferente para, por supuesto, tener resultados diferentes. Muy bien, perfecto. Listo, hoy estamos con Mabel Quintero. Tú nos decías entonces que nos reprogramamos de forma diferente. Yo escucho muchas personas que dicen, es que yo me gano y lo que me gano se me va todo. ¿Cómo puedo ahorrar? Entonces cuando tú dices, bueno, es que hay que organizarnos de forma diferente, ¿qué le podemos decir a las personas que en realidad dicen, es que yo estoy con lo justo y no me da el salario para empezar a invertir? ¿Cómo qué inversión recomendarías tú o qué cambio de chip recomendarías tú? Bueno, hay muchas opciones y estás tocando algo de las finanzas personales que adoro, que una de las cosas es o generas más ingresos o bajas los gastos. Si no Ajá, puedes bajar los gastos, debes de generar ingresos. Yo que sé que tú eres una mamá empresaria y haces de todo, yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos un poquito más, nos levantamos a las 4:30 para generar un poquito más de ingresos y poder tener nuestra vida habitual e invertir. Esa es una ajá, opción. La otra es bajarle a los gastos, pues hay unos gastos que se llaman hormigas y hay unas que sí. hacemos gastos de señora hormiga, de reina hormiga. Entonces es como bajarlo desde la conciencia y la ruta donde quiero llegar. Porque, por Ajá. ejemplo, yo, pues digamos que yo vengo a hablarle a todas las personas en las redes sociales porque yo también lo he vivido. Entonces, qué mejor experiencia o qué mejor forma de mostrar que yo también soy frágil. Entonces, yo pagaba como 3 millones en tarjetas de crédito y eso ya lo reemplacé por ya no pagar 3 millones en el gasto, sino pasarlo a la inversión. Sigo generando el gasto mensual, pero ya no es un gasto, es un ahorro, pero no es un ahorro solamente porque la plata no la puesto a dormir, sino que la meto a una inversión en propiedad raíz y lo que hace es irse valorizando. Entonces, una de las formas más sencillas para mí sí es generar más ingresos. Hay un montón de cursos y un montón de opciones para uno hacer cosas adicionales, incluso la mitad del fin de semana, la mitad del sábado, espacios diferentes. La otra es gastar menos, que también Ujú. es una opción, pero prefiero la otra. Y absolutamente lo que dices, hay formas de comprar o invertir en propiedad raíz hasta en 500.000 pesos. Se llaman fracciones inmobiliarias y es Ah, comprar qué como bueno. vaca. Entonces uno dice, ay, no, es que yo no, pues como que no me da todavía para algo tan grande. Puedes empezar, yo pues desde mi dialecto paisa, yo digo botar el capote, o sea, como tenés que empezar con algo, Claro. entonces puedes invertir en una fracción inmobiliaria, debes de primero consultar cómo funciona, en qué consiste, cómo se entregan los retornos y las rentabilidades, y uno se va emocionando porque es como moverme de una isla donde nunca había invertido, donde siempre todo pólvora cogida, pólvora quemada, a empezar a invertir y uno empieza a sentirse diferente, a sentirse empoderado. Entonces te pasas a otra isla y uno dice, ahora sí me voy por una propiedad y es como ir subiendo los retos. Eso sería una opción. O la otra, comprar en vaca. No, pues yo no tengo para comprar solo, en realidad he hecho el ejercicio varias veces, pero yo tengo 3 amigas que están súper enfocadas también en este propósito. Hagámoslo juntas. O sea, hay muchas opciones. Lo que a mí me encantaría es que las personas no se limiten, porque muchas veces las personas sí salen a ver proyectos
o buscan la experiencia de tener casa propia. Primero, sin información, que es la primera falencia. Entonces, van a una constructora y ven que la propiedad vale 500 millones y que la entregan en 6 meses y salen y dicen, es imposible comprar. Claro. Digo, pero es que tú estás mirando algo demasiado subido a tu capacidad de pago. Todos podemos tener un reloj. Tú veo que eres como deportista y tu reloj tiene un costo. El mío que me lo quité era un Casio de 200.000. Tú ves la hora, yo también. Ambas lo solucionamos. Sí, Igual sí. la El mío propiedad. está todo Todos viejito. podemos comprar. Y me encanta. Todos podemos comprar, pero podemos comprar proporcional a nuestra capacidad de pago. Entonces, es como saber cuál es el orden, saber para qué voy a comprar, porque dependiendo para qué vaya a comprar debe ser la búsqueda, debe Sí. hacer la búsqueda y qué estoy dispuesta a pagar mensual, porque pues comprar sobre planos no es más que planear un proceso de ahorro, pero tú sabes que no estás ahorrando, sino que estás invirtiendo porque ya vas a ir ganando la valorización. ¿Cómo planeo ese programa de ahorro? Dependiendo lo que a mí me alcanza, porque hay un montón de proyectos y cada uno se va a ajustar a diferentes bolsillitos. Ay, Mabel, pero es que yo quería esa de 500. La vas a tener. Ponla en la entrada de tu habitación, en tu closet, en tu espejo. La vas a tener, eso te lo aseguro. Pero tenés que pasar por la primera escalita para llegar a esa, o si no, ¿cuándo la vas a tener? Y tú, Claro. pues claro, esa se valoriza, no era la que yo quería, pero estoy trabajando para la que quiero. Muy bien. Pero entonces, Mabel, acá hay un cambio de chip que me parece muy importante y yo lo percibo mucho en las personas. Y es como que yo me acuerdo que cuando yo por primera vez pensé en comprar una vivienda, también fue así como tú dices, no tenía la plata, no era todo, pero yo no lo pensaba en la casa que yo quería para vivir. Yo lo pensaba, era como tú lo dices, no sé por qué automáticamente. Me acuerdo que yo en ese momento le dije a mi esposo que yo veía que él también tenía una cantidad de gastos. Venga, metámonos aquí, así sea con otras personas y metámonos con una cuota pequeña. De hecho, ahorita así hicimos después una vez con otros 2 amigos de muchísima confianza. Y entonces metámonos para después arrendarlo o para después ir creciendo ese sueño. Pero yo creo que la gente está pensando es no en rentabilidad, sino como esa clásica de los papás de en dónde quiero yo vivir. Y eso ya te ata un montón de cosas porque no estás pensando si el inmueble es rentable, si es fácil de arrendar, si te alcanza para eso, ya se te embolata porque ya estás pensando es el inmueble de tus sueños, que es muy distinto a una inversión. Entonces me gusta mucho como tú lo ves, es que es una inversión. Sí, ahí llegamos como a la primera fase, pues digamos a mis estudiantes y todos los cursos que tengo, esa es la primera fase. ¿Y para qué lo quieres? Entonces, antes de para qué lo quieres, ¿para qué me alcanza? Entonces, Mael, no, definitivamente no me alcanza para la de mis sueños, pero sí te alcanza para algo. Entonces, ya sabemos que no vas a vivir ahí, pero es para inversión. Entonces, voy a hacer ejemplos, tú que conoces Bogotá. Entonces, ay, sí, yo la quiero para inversión. Eso cualquiera me sirve. No. Entonces se van para Usme, ven 52 metros cuadrados, 3 habitaciones, y dice, esa me sirve, esa me alcanza, vale 150 millones de pesos, vea que tiene buenos metros cuadrados. Y yo, pero ve, ¿tú para qué la quieres? ¿Para vivir o para rentar? Entonces me dicen, no, pues para inversión, pero cualquier propiedad raíz es igualita. No, entonces ya saben que vale 150 millones de pesos en Usme, 52 metros cuadrados. También vas a ver otra opción que queda en la 93B con 15 y tiene 18 metros cuadrados. También vale 150 millones de pesos. Entonces, yo ya sé que la quiere para inversión. Ven, ¿y cuánto te renta Usme? Yo no he preguntado, pregunta. Me dice, Usme renta 550. Ah, perfecto. Y esta otra que vale igual y que mide 118 metros cuadrados, ¿cuánto renta? 2 millones. Tú me vas a decir que vas a comprar por inversión, algo que te renta 550, pero es que son más metros cuadrados, pues que tú no la necesitas para vivir. Claro. Si yo empiezo a evaluar, no, es que yo tengo 3 hijos, yo siempre he vivido en Usme, mi mamá vive en Usme y me cuida a mis hijos, esa es una compra aspiracional y esa vivienda sí le sirve. Entonces, dependiendo de para qué la estoy comprando, es cómo activo mi búsqueda. Porque las personas normalmente compran lo que puedan comprar. Y yo, ¿pero para qué la estás comprando? Porque incluso viviendas no tan costosas y muy costosas se pueden visualizar para cosas diferentes, es decir, inversión o habitarlo. Y hay viviendas que sirven para ambas. Muy bien, muy bien. Ya estamos entendiendo un montón de vivienda. Estamos con Mabel Quintero que nos está enseñando una cantidad de cosas, mejor dicho, yo creo que todo el mundo está ahí como con su cabeza diciendo, yo pensé que esto no se podía y sí se puede y estar ahí como moviendo una cantidad de cosas en su mente. Y quiero preguntarte un tema muy valioso que tú conoces y es el tema de los créditos. Eso que tú decías, yo siento que no me van a dar créditos, ¿cómo decido yo? Ya yo dije, listo, ya sé para qué quiero la vivienda y me voy a ir para esta vivienda.
¿Cómo empiezas tú a estudiar? ¿Qué le miras a un crédito para que sea un buen crédito? Bueno, lo primero es que tenemos que estar organizados para solicitar créditos, porque mucha gente me dice, no, yo fui al banco y ellos quieren que yo les demuestre que yo no necesito la plata para que me preste. Y yo les Sí, sí, digo, sí. hagámoslo al contrario. Entonces yo les digo, présteme 200 millones. Entonces ellos dicen, hágale, pero qué susto. Entonces yo le digo, mire, yo no tengo RUT, yo no declaro renta. Yo adicional no muevo la plata por extractos. ¿Usted me va a prestar? No, qué miedo. El Claro. banco piensa igual. Si no es capaz de organizar su plata y su empresa, imagínese con mi plata. Es un chistecito, Claro. pero en realidad es lo que ellos piensan. Claro. Tenemos que estar estructurados y mostrar pelo pa'l moño para que nos Después de que uno está organizado, todos los bancos nos aman. Que hay que Ajá. buscar las tasas de interés. Mabel, no, fíjate que a mí me desembolsó un banco con tasas súper feas. Es que la época, como el año pasado, 2023, las tasas estaban muy feas. Entonces me desembolsó así. No importa, o no le hace. Cuando llegue el primer extracto, buscamos otro banco que te compre y te mejore las condiciones de tasa. ¿Cómo así? ¿Eso se puede hacer el próximo mes? Sí. No es tanto que el crédito desde el inicio sea bueno o malo, porque yo lo puedo convertir en bueno. ¿Qué tengo que Claro. hacer? Estar súper organizado como perfil, porque así todos los bancos me quieren. Es como que mi mamá me prestó al 1, pero mis tías están prestando al 0.5. ¿A quién les prestan las tías? Pues a los organizados, a los sobrinitos organizados, perdón. Te digan, vengan, Claro. yo le bajo esa tasa. A los desorganizados no nos quieren prestar. Entonces, el primer requisito es como estar muy bonito para la entidad financiera, después de que yo me dé ese tip, pues a buscar buenas tasas, a usar la banca a mi favor. Bueno, muy bien. Te quiero preguntar, Mabel, cuando tú dices que uno puede hacer la compra de cartera, si hay unas condiciones que uno debe mirar en el contrato que, por ejemplo, no sé si eso todavía existe, pero yo me acuerdo que existe como ese mito que tú decías de esta tasa no la voy a poder mover, este banco no me deja hacer abonos, este banco, mejor dicho, ya estoy así. No sé si por la regulación eso ha cambiado un poco y podemos tener más confianza, pero ¿cuáles son esas condiciones de flexibilidad que yo debo mirar, digamos, para yo evaluar, oiga, me voy a meter en un lugar en el que puedo tener flexibilidad después, en el que puedo hacer abonos, en el que, ¿qué otras cosas tú nos recomiendas como mirar ya en ese crédito? Desde el principio pueden hacer la pregunta, pero los abonos ya no están penalizados. Ninguna entidad Eso. financiera te puede prohibir hacer abonos. La cuestión es si llegan a hacer un abono, ¿para dónde envían el abono? Entonces, si lo envían para tiempo, la cuota va a seguir siendo igual. Vamos a quitar mucho interés, pero también existe la opción que ese abono capital se vaya a reducción de cuota. Ajá. Y pues va a pasar que el tiempo va a seguir siendo igual, pero pues la cuota va a ser chiquita. ¿Cuál es mejor? Pues el que necesite esa persona en ese momento de vida, porque puede que una persona amiga, yo me voy a ir a dar la vuelta al mundo con mis hijos y necesito una cuota pequeña para tener flujo. O me puede decir una persona, no, es que yo lo que quiero es no pagar tanto interés para seguir otra inversión. Entonces depende el abono. Entonces los abonos no están penalizados, sin embargo, pueden hacer las preguntas y que le expliquen cuál es la forma correcta de hacerlo. Los Claro. otros, las ventas de cartera también están súper permitidas. Una venta de cartera de crédito hipotecario dice la norma que en 6 meses puede hacerse hasta 3 veces. Es decir, no genera ningún tipo de retorno. Todo lo contrario, si tú te estás moviendo en cartera es porque eres muy buen cliente. Porque otro banco no te va a recibir si no eres buen cliente. Ujú. Entonces, son personas que son muy buenos clientes. Endosar los seguros, todos los créditos tienen seguros, todos. Entonces, un ejemplo, una amiga mía pagaba 150.000 pesos mensuales en un seguro de libre inversión. Ahí yo almorzando con la tajada de maduro estirada. Y yo le dije, ¿qué es esto? Ella es menor que yo. Lo mandé pues como a una amiga de endoso de seguros que la revisara y me decía, ella está pagando 150 mensual. Y si lo endosa con esta aseguradora, endosar es pagar de una vez la anualidad de una, le valía 200.000. Es decir, ella estaba pagando Hijo de madre. anual y endosarlo era 200. Entonces yo siempre les digo, a esos créditos hay que hacerle de todo. Endosar los seguros, solicitar mantenimiento de tasa al banco, porque puede ser que las tasas de esos productos en el mercado cambiaron. ¿Por qué? Porque los humanos nos movemos en ciclos económicos. Yo esa Claro. cosa es una tasa horrible, pero yo puedo ir a tomarme el tintico con el gerente y pedirle que me haga mantenimiento de tasa. Si él dice que no, bueno, Rodrigo, qué tinto tan chévere, pero aquí en el frente ya hay tasas mejores para este producto. Ahí se vende la cartera. Y lo otro es hacer abonos constantes. Y si hay crédito hipotecario, hay unos abonos que se llaman abonos inteligentes a capital. Y esos sí que son estratégicos.
Este apartamento donde yo estoy en este momento, la cuota cuando me desembolsaron era como 2.500.000. Lo primero que yo hice fue endosar los seguros, entonces quité eso mensual y me quedó como en 2.300.000. Después, lo que yo hice fue hacer un abono inteligente a capital. Incrementé 400.000 pesos del valor de la cuota. Yo te puedo decir, llevaba 3 meses con este crédito que estaba a 20 años. Cuando incrementé 400.000 pesos la cuota a través de una estrategia que dice la norma, me bajó a 11 años. Y mis amigas, no es justo, yo llevo 3 años viviendo en esta casa y usted tiene ese crédito pues en menos tiempo. Y yo, son estrategias. Entonces ya todos aquí saben que lo tengo a 11 años. Si llego a tener mucha plática porque me gano algún chance o alguna lotería, no sé, 10, 20 millones de pesos, yo puedo mezclar ese abono de las pequeñas inyecciones que te digo que soy el abono inteligente a capital y lo meto al crédito y recorto tiempo. Entonces, un crédito hipotecario, uno no se tiene que quedar tanto. Lo que pasa es que debo de conocer estrategias para salir de manera asertiva. Ahí a los millennials y a los jóvenes de ahora sí les va a gustar porque dicen, o sea, era falta de educación, porque la raíz, porque yo salga del crédito ligero, no va a perder valorización o no va a perder retorno, que es el arriendo que me paga el inquilino. Pero yo sí estoy pagando menos intereses solamente con estrategias. Ay, muy bien. Y con conocimiento, perfecto. No sé si te han preguntado, Mabel, en algún momento, alguna persona que tenga ganas de emprender te pregunta, bueno, tengo esta platica, no es mucha. ¿Invierto en un bien raíz, invierto como en algo fijo o me lanzo a un emprendimiento para vender esto que yo me inventé y que quiero vender? Pues es que esa pregunta es muy controversial porque incluso uno se ha sentido en esa situación. Sí, por eso te la pregunto. Es como, a ver, hay personas que saben hacer con plata fija, o sacar unas rentabilidades muy buenas. Entonces yo les digo, pues usa esa plata para sacar esas rentabilidades y que esas rentabilidades te den los recursos. Pero hay personas que tienen recursos y me dicen, yo no sé moverla ni tengo un uso para ella. Entonces, ¿yo qué les enseño? A buscar como vendedores motivados y a saber hacer un proceso de búsqueda de un inmueble que sea un buen negocio para que le genere muy buenos retornos por valorización y renta. O sea, y renta que es el flujo mensual, que es lo que se busca con una propiedad raíz. Claro. Es que depende mucho de la situación de la persona, porque hay personas que, pues, digamos que tienen un conocimiento exhaustivo de cómo generar que esa plata haga más rentabilidad, pero el colombiano de a pie, pues hablando puntualmente también de mi situación, realmente lo que tenemos que hacer es como una transformación, y esa transformación o ese empoderamiento también empieza cuando tengo mi casa propia, porque eso para los colombianos tiene cierto significado. Bueno, no hablando de nosotros, en general, tener casa propia es una necesidad primaria que muchos seres humanos en el mundo no logran tener porque es uno de los bienes más grandes y costosos que compramos. Y muchas personas desde la limitación que nos dejan, porque es un guión, decimos, eso es muy difícil, pero si tú te sientas a hablar con mucha gente, eso es muy difícil y vos le preguntas, ¿por qué? Porque la gente lo dice. O sea, ni siquiera han entrado a explorar ese difícil, ¿por qué? Entonces yo le digo, claro, esa persona está haciendo día a día un futuro para llegar sin pagar, para llegar pagando arriendo a los 80. ¿Tú quieres eso de esa misma persona? Porque muchas veces no nos cuestionamos que conocemos un montón de adultos mayores que no tienen dónde habitar y que lo habían podido solucionar de joven. Cuando uno se pone a hablar con esas personas, adquiere mucha sabiduría porque dicen, pues claro, yo tenía ingresos, tenía salud, tenía pero a mí nunca me importó eso. Entonces, como, pues madre, uno tiene que trabajar en su salud, en su juventud, por también pensar en uno, en su vejez, en su tranquilidad, porque tanta gente me dice a los 40, me escriben en las redes, me dice, es que yo no he hecho nada, y yo, pero ¿por qué dices que no he hecho nada? Es que no he comprado vivienda, y trabajo, y sigo pagando arriendo. Entonces es muy bonito, pues lo que yo hago, que es mi materia favorita, la propiedad raíz y la deuda sana, que las personas logren tener ese empoderamiento. Muchas veces la gente me dice, pero es que es mejor pagar arriendo o vivir en casa propia. Y yo, es que eso depende, porque tú puedes tener casa propia, pero pagar arriendo. Pero ya invertiste. Porque dicen, no, la mejor decisión del mundo, no sé qué. Y yo, sí, ¿qué haces con esa decisión? Te la gastas toda. Porque es que vos puedes seguir viviendo en arriendo, pero invierta. ¿Y en qué invierto? En una necesidad primaria. La gente me dice, qué dicha ser socio del Colgate o del papel higiénico. Sea socio de otra necesidad primaria. Todos los humanos necesitamos habitar algo, como vivienda, porque si así tú no vayas a vivir ahí, otra persona va a vivir.
pero necesitamos saber cómo hacer esa búsqueda y ahí es donde la educación y la formación es importante para hacer un proceso de toma de decisiones que sí funcione. Ujú. Sí, de esta sección anterior yo rescataría como emprendedora que el emprendimiento lo que pasa es que tú pones todo a riesgo y se ve más fácil de lo que es porque muchas veces nos dejamos llevar por la pasión y tiene un riesgo muy alto. Si yo pudiera como devolver el tiempo, yo creo que uno primero debe tener como una platica fija que te permita ya tener un dinero que puedas arriesgar, más no arriesgar lo poco que tienes cuando no tienes nada de una inversión fija. Hay inversiones que son mucho más seguras, que tal vez no te dan la misma rentabilidad, pero un emprendimiento, pues todos sabemos que la tasa de fracaso solo se cuentan las historias ganadoras, pero son muy pocas. Si no es algo, como tú dices, una habilidad muy específica que tú sabes hacer y que, mejor dicho, tienes la idea del universo, la verdad es que el tema de emprender pues tiene muchos costos y muchos riesgos asociados. Entonces a mí me parece maravilloso lo que tú explicas de primero empezar a invertir poco a poco, organizar las finanzas. Bueno, para finalizar, quiero que nos cuentes todos los recursos que tú nos ofreces, dónde podemos buscar esa información, si nos capacitas, si nos enseñas tus redes, si hay cursos, porque quiero saberlo todo para poder aprender más sobre finanzas. Sí, pues yo tengo unas redes sociales que es Instagram, TikTok y YouTube, todas se llaman Mabel Quintero Oficial. Tengo una empresa que hace Ajá. todo el proceso de los créditos, porque la gente dice, bueno, usted dice que uno busca el banco adecuado, pero uno se va a ir a chupar un cono y de banco en banco a dañarse la vida crediticia. No, para eso existen brokers. Un broker es alguien que acerca al cliente y al banco adecuado. Eso no tiene ningún costo porque pues los bancos nos pagan es a nosotros como Ah, empresa. qué Para bueno. todos, por allá en México los brokers son un éxito y la gente no va a los bancos, sino que va a los brokers cuando compra vivienda porque están muy bien posicionados. Esa siento que es mi tarea aquí en Colombia. Entonces, Ajá. pues en realidad de lo que yo hablo, yo le hago trazabilidad. Ok. Con respecto a lo que enseño, si tengo un curso, No, pues pero espérate, espérame ya el del curso. Antes quiero que me la barajes más despacito. Entonces yo quiero ir a un crédito, entro a tu página y ahí me dan y ahí utilizo los servicios. sí, pero esa empresa se creó inicialmente solo con créditos, pues yo soy una asesora de un crédito que me volví Ok, como Super Saiyajin porque quise contarlo. Pero vale. fíjate que la gente entraba, pero no necesitaba crédito. No, pero es que yo quiero que me enseñen y yo, pero es que yo Ah, no bueno, quiero cobrar por enseñarte, porque en los bancos nos prohíben cobrar. Entonces claro. hicimos como otra nueva venita a A fin eso, ahora consciente sí, los que se cursos. llama consultorías y mentorías. Ah, Las qué bien. personas entran de cero a que se les explique el proceso de compra de vivienda, qué subsidios aplica, cuál es su capacidad de pago, toda la minucia para que Uy, puedan qué comprar y hacer el bueno. cierre. Entonces, son personalizadas y pues personas de mi equipo se conectan y ese es Finconsciente y mentorías son directamente conmigo. Y esa es Finconsciente. Hay otra que se llama Mabel Quintero SAS, que se dedica pues yo doy conferencias empresariales, viajo por toda Colombia, constructoras, y se dedica a comunicar. Y Mabel Quintero Ajá. tiene cursos, uno que se llama Administra y sal de la deuda de manera rápida y otro que se llamaba Comprar vivienda si es posible. Eran 8 semanas estudiando de manera intensa, con mentorías semanal conmigo. Teníamos más de 350 estudiantes. Ese curso se cerró y ahora próximamente el que sale es con Camacol. Es el mismo curso para comprar vivienda desde cero, pero ya lo hicimos Camacol y Mabel Quintero. Uy, qué Esa es bueno. Mabel Entonces, Quintero. Y en falta Mabel Quintero importante. encontramos toda la información, pues, de todos estos cursos, de Sí, Finconsciente, de todo. Finconsciente no tiene cursos, Finconsciente solamente opera créditos y hace consultorías personalizadas. Mabel Quintero SAS, pues sí se dedica a educar. Lo que pasa es que ustedes me dicen, ¿por qué tantas empresas? Porque cada negocio tiene que tener educación y Claro. Finconsciente no tiene educación, tiene solicitud de crédito. Y el otro es para los colombianos que están afuera, como tú, que Ah, qué salen con la bueno. intención de buscar un montón de cosas y están allá y luego dicen, ¿y de acá qué? Pues regrese a su país, empiece a capitalizar. Y desde el exterior es una empresa que se dedica a buscarle el banco adecuado a los colombianos en el exterior y también tiene sus espacios de consultorías, pero para ellos, porque ellos tienen unas condiciones especiales, es muy fácil, pero pues cada empresa está como organizadita dependiendo de las personas que van a entrar. No, me parece perfecto. Invito a todos los oyentes a que te sigan en las redes, a que sigan Mabel Quintero Oficial, a que aprendamos de esto que es impresionante, como pues tú mencionas una cantidad de posibilidades que hasta yo que llevo tanto tiempo en el mundo empresarial quedo como, oiga, sí, qué cantidad de posibilidades y uno como esas taras mentales, por eso lo quise traer a Revolución Mental, porque entiendo que tenemos una cantidad de
creencias limitantes que no nos permiten entender que lo podemos hacer diferente. Y muchos tenemos en realidad traumas de situaciones económicas de nuestros padres en la lucha, que después resulta que perdieron todo, o que les quitaron su casita, bueno, una cantidad de cosas que uno, eso lo marca. Entonces es como aprender, bueno, esto ya pasó, lo viví, fue difícil, pero lo puedo hacer diferente. Y por eso me encanta esta entrevista, pues para que los oyentes puedan tener toda esa información. Mabel, te agradezco muchísimo. Además, con esa actitud tuya, Pavisa, arrolladora, me parece maravilloso. Muchas gracias por la invitación, de verdad, qué orgullo estar contigo, te admiro un montón. Quiero ser Ay, gracias. Qué bonita, muchas gracias. Y muchas gracias por estar en Revolución Mental. Y bueno, hay que seguirte y que me sigas enseñando cosas. Yo voy a estar ahí dando lata. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos por darse el espacio de escuchar y de transformar, porque muchas personas recibimos la misma información, pero ¿cuál es la diferencia con los otros? ¿Qué hacen? Yo digo que soy una hacedora. En la empresa, yo cuando digo estoy haciendo. En cambio, hay personas que dicen, yo no, es hacer. Claro. Gracias, Mabel, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.